estado de emergencia por la ola de criminalidad que afecta a la ciudad. No es de ninguna manera una propuesta nueva, pero digamos que, no que recuerde, no hace mucho tiempo al menos, la posibilidad había estado tan cerca. Como sabemos, pues en un estado de emergencia, entre otras medidas, las Fuerzas Armadas están capacitadas para apoyar a la policía en labores de combate pues a la delincuencia. Entonces lo que se señala, el argumento central del ministro, es que podríamos tener más policías en investigación criminal y tener a las Fuerzas Armadas disuadiendo a la delincuencia, a la criminalidad. ¿Es efectivo esto? ¿Se ha visto en otras partes como realmente una herramienta importante de combate a la delincuencia? Pienso en casos como los de Colombia, hay casos en Centroamérica también donde se han tomado estas medidas para no irnos muy lejos, y vamos a preguntarle su opinión a Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública, director del Instituto de Criminología del Gobierno de Transición, que entiendo pues también habían dejado una hoja de ruta de lo que debería ser una reforma policial coherente. No sé, Nicolás, si una medida como el estado de emergencia con estas características estaría incluida en un planteamiento así. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto estar contigo. Sí, bueno, efectivamente, el decretar estado de emergencia puede sonar como una salida oportuna que responde al clamor de la ciudadanía, pero también puede ser un arma de doble filo. Estas medidas sin duda generan altas expectativas, y eso se hace más complejo aún cuando no se deja del todo claro cuáles son los resultados que se busca alcanzar, ni cuáles son los cambios de fondo que se quieren proponer. Te pongo un ejemplo claro. Hace no pocos meses, a finales del año pasado, también se declaró un estado de emergencia y el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, pero no sabemos hasta el momento si se cumplieron o no los objetivos que se trazaron y si los resultados fueron o no positivos. Entonces, hay un ánimo de duda en todo caso sobre si la efectividad de estas medidas va a poder ser alcanzada adecuadamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son las características de la participación de las Fuerzas Armadas en una situación como esta? ¿Qué es lo que pueden y no pueden hacer en un eventual estado de emergencia? Mira, en medidas como esta lo que se suele proponer es que el orden interno siga bajo el comando de la fuerza policial, y lo que las Fuerzas Armadas hace es brindar un soporte mucho más de corte operativo. Hay que ver naturalmente el alcance que se quiere proponer hacia esto, ¿no? Es posible, por ejemplo, que se quiera ensayar con que tengan también intervención directa en seguridad ciudadana. Lo que hemos escuchado del ministro hasta la fecha es que la propuesta suya es que se libere más bien de la custodia de algunos edificios, de algunos espacios, de algunos lugares a la policía para que pueda desempeñar labores de inteligencia que son importantes y son claves. Naturalmente hay que esperar todavía a ver cuál es el detalle específico que se quiere proponer. Y a eso iba mi comentario inicial. Si no sabemos cuáles son los objetivos y las metas y los mecanismos que van a acompañar ese estado de emergencia, es bastante difícil tener certeza sobre hasta dónde se va a poder caminar, ¿no? Bien, ahora, si es que hablamos de las características actuales de la criminalidad, desde que dejaste el despacho, digamos, a los meses que han avanzado, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Cuáles son los acentos, en todo caso, que habría que combatir mejor con o sin militares? Es decir, porque se supone que la policía debe ser la capacitada y la responsable para afrontar esta situación. ¿Cuáles son estas características puntuales que hacen que esta inseguridad o su percepción en todo caso se incremente con tanto alcance, ¿no? Mira, es importante ponerlo justamente en el contexto, ¿no? Y la inseguridad se ha hecho mucho más visible estos meses con la reapertura de actividades sociales y económicas. Hemos estado en una especie déjame decirlo coloquialmente, de silencio criminal durante el encierro de la pandemia, pero al volver nuevamente a las calles nosotros, también vuelve con nosotros la criminalidad, porque hay una oportunidad delictiva disponible. Sí, lo que marca una diferencia clara ahora es la presencia de armas de fuego en hechos delictivos, con lamentables consecuencias letales, ¿no? Los datos que tenemos disponibles nos hablan de una tendencia incremental en los últimos años, pero que en estos meses se ha hecho tal vez más visible. El 14% de los delitos a nivel nacional se realizan con armas de fuego para hacer más fácil el asalto, para hacer más fácil la extorsión, para poder combinar a la víctima con mucha mayor facilidad. Lima y el Callao son los lugares principales donde estas armas de fuego están disponibles, y creo que si algo es un signo distintivo en este caso es justamente ese incremento de la violencia en el accionar delictivo, ¿no? ¿Es más fácil adquirir armas de fuego? Mira,
sería bueno hacernos unas cuantas preguntas al respecto sobre ello. Lamentablemente no contamos con mucha información organizada, no sabemos claramente cuántas armas de naturaleza irregular en la calle. Lo cierto actualmente es que si es posible acceder a armas de fuego es porque están disponibles, es porque hay un mercado irregular, informal, ilegal, en el cual es fácil acceder a los mismos, y no tenemos mucha claridad sobre cómo está funcionando ese mercado frente al cual nos enfrentamos. O sea, están ahí a la mano, están ahí disponibles. Tenemos que trabajar en un asesoramiento rápido del registro de armas de fuego y sobre todo saber dónde están aquellas que están en manos de la delincuencia. Eso es lo más urgente para nosotros, ¿no? Para terminar, en medio de todo este incremento de la delincuencia, que es evidente, al mismo tiempo siempre hemos sabido que la tasa de criminalidad en un país como el Perú y en una ciudad incluso como Lima todavía estaba muy lejos de los puntos más críticos del continente. ¿Eso ha cambiado? ¿La tasa de criminalidad en el Perú, de homicidios, pues sigue siendo relativamente más baja que en otras grandes ciudades de la región? Mira, hablando en términos técnicos, en el Perú los datos de victimización son relativamente bajos respecto a lo que ocurre en la región. Como te comentaba al principio, sí ha habido una especie de silencio criminal en una etapa de encierro comprensible y estamos recuperando los niveles en los que nos encontrábamos antes de la pandemia. El gran problema que ocurre en el Perú tiene que ver con el miedo, con la percepción de seguridad, que no es una cuestión ligera. La gente deja de hacer cosas por temor y por miedo. Y las tasas de percepción de seguridad en nuestro país sí son bien altas. Superamos el 80% de gente con temor a que le pase algo. Ese es un tema que también debe ser atendido con suma urgencia de parte de las autoridades correspondientes. Fenómeno sin duda muy complejo y con muchas aristas. Gracias, Nicolás Ceballos, por acompañarnos esta noche con estas importantísimas precisiones.